Bienvenidos a nuestro espacio cultural Los Libros de la Vida. Venga, hablemos de los libros de la vida. Literatura con alegría y mucha pasión por los libros de la vida. Como nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere, pero hay razones que le impiden y no puede demostrarnos que nuestros son sus quereres. Y es delicioso muy cerca de esa persona, duerme sueños de aurora. Ay, corazón, mira bien, de que vale recordar momentos de querer, si ya nunca volverá. Ay, corazón, mira bien, de que vale recordar. Bueno, buenas noches a toda la gente que está conectada, que se está conectando en este momento. Bienvenidos a los libros de la vida, bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar. Y bueno, escuchábamos ahí momentos de amor con Carlos Vives y el acordeón del maestro que falleció hace pocos días. Entonces, hoy tenemos también avisos parroquiales. Bueno, antes de nada, como dice. Y recuerden que estamos en promoción de 3x2. 3, pague 2 y lleva 3. En Te Creo, en libros de Planeta o de Penguin. Para que ustedes, ¿qué es Planeta y Penguin? Dos editoriales, ¿cierto? Dos casas editoriales. Esas casas editoriales tienen a su vez Crítica, otro que se llama Aguilar. Entonces ellos tienen ahí, y ahí tienen varios autores, dependiendo de las temáticas, van poniendo autores. Por ejemplo, Planeta tiene Tusquets. ¿Se está cortando? Ok. Planeta tiene Tusquets. Esto está. ¿Y ahí se sigue cortando? ¿Se está cortando? Se está cortando el live, se ha pausado. Tin, tin, tin. ¿Qué será pues esto, hombre? Por Dios. Cristo Jesús. Entonces vamos a darle antes de cualquier cosa. Y ahí, ve. Hola, gracias, un saludo desde Marinilla, Jenny Patricia Ortega. Está pausando. No. Entonces, y si no, volvemos a empezar y a retomar. A ver. A mí me sale bien, se está pausando. Ok. Oli, saludos desde Carolina del Sur, se pausa. Bueno. Yo les voy a explicar, voy a seguir hablando aquí, les voy a decir que en este momento hay 70 personas conectadas, 75 ya. A ver si esto se sigue pausando o no pausando. Y vamos a probar. Hoy tenemos a David Betancourt, así que esto tiene que funcionar de forma maravillosa. A ver si nos sale. Y hombre, no he sabido qué es lo que le pasa. Que ya se escucha bien. Ya no se cortó. Entonces sí es el internet, porque ahí estoy con datos. Le estoy diciendo aquí a Carolina, es el internet. No, estoy con datos, y si con datos estamos bien. ¿Y me escuchas bien? ¿Cierto? Es que ojo, se escucha el doble. Entonces, bueno, tan serio. Hola, bueno, y esto es una aclaración para la gente. Esto no es un espacio, yo aquí comento cosas de Suso. Por ejemplo, que tenemos el 1 de noviembre, el show de los monólogos de Suso, el 1 de noviembre, en la Universidad de Medellín, que están muy baratas las boletas para que vayan, que vamos a hacer 4 monólogos, que va a haber sorpresas de Navidad, que va a haber regalos para la gente. Eso es
en el Teatro Universidad de Medellín este 1 de noviembre. Y el 29 de noviembre vamos a presentar por última vez en Medellín la obra, por última vez la obra Suso a la carta. No se va a volver a presentar nunca más, ¿cierto? Para que ustedes sepan. Sin embargo, ¿cierto? La gente todavía cree que yo soy Suso. Suso es mueco, ¿cierto? Es muy charro porque la gente todavía lo asocia a uno, cree que, por ejemplo, Robinson Díaz, cuando hizo El taxista, Robinson es el taxista, entonces le siguen diciendo Robinson a, ¿a quién? A Jorge Enrique Abello le siguen diciendo Don Armando, y a mí eso me causa mucha curiosidad y también me causa mucho asombro cómo la gente vive la fábula de forma real. Pero cuando leí un libro, dice, ay no, eso sí pasó o no pasó, pero a mí me siguen diciendo Suso, si ven la contradicción, pero bueno, eso es muy charro de la gente cómo vive la fábula de forma real. Eso es chistoso y hasta bonito, porque se vinculan tanto dentro de una fábula de un personaje que creen que el personaje existe o que uno es el personaje, ¿cierto? Yo no sé, ya sí se está congelando o ya estamos ok. Para que la gente nos cuente, a ver. Porque si está los asesinos del emperador. ¿Cuándo vienes al Oriente Medio? ¿Puedo? Ok, pueden ir a Medellín. Le cuento que leí un libro más grande de mis 3.000 páginas, eso, ok, ya estamos ok, ya estamos ok. Sí, señores. Entonces, ahora sí, Penguin, les estaba explicando que tienen sellos. Por ejemplo, Planeta tiene unos sellos que son Tusquets, tiene Seis Barral, tiene Diana, creo que es. Entonces son diferentes enfoques. En Tusquets uno puede ver, ahí está Juan Diego Mejía, en Tusquets está la premio Nobel del año pasado, Ani, no me acuerdo el apellido. En Tusquets está también Padura. En Seis Barral, por ejemplo, está el invitado de hoy. El invitado de hoy está el teso que ha publicado con los dos. Está en Seis Barral y está también, ahí está Manuel Mejía Vallejo, Tomás González, Seis Barral. Listo, entonces son como ejemplos para que tengamos en cuenta. Y ahora sí vamos con el invitado, que es David Betancourt. Vamos a ver si David sí le pega esto, porque David y está conectado, ahí lo estamos llamando, estamos en este momento conectados, ahí hay una pantalla negra, no lo veo. Yo tampoco me veo. Y si volteas la cámara para el otro lado, ¿no será que la tenés hacia un lado? Esa era. Esa es. Sí. ¿Qué más, Daniel? No. ¿Qué más, hermano? Bien, no. Bien. Bien, bien. ¿Cómo es esta experiencia de este mundo de la tecnología? Vos que siempre, pues, que yo te veía antes de eso, no, ese man es muy difícil, este man está por allá metido, no le gustas con nada, no meterse con nadie. ¿Cómo te ha ido? Porque te he visto activo en estos días. Sí, esta es la segunda vez porque la primera me tocó en la presentación de La Conjura que Gilmer me iba a presentar. Entonces yo estaba en el computador y me dijeron, y yo intentaba y no me aparecía y me decían, no, es que es por el celular. Entonces ahí ya empecé a fallar y aprendí que era por el celular, pero para estas cosas sí soy como malito. Pero Además, no te gustan, pues, uno tiene que saber de todo, uno le gustan unas cosas. Pero sí, ya, sí, pero ya ya. estás más metido, o sea, yo ya veo que ya estás en las redes, o sea, ya, hey, comentás y lo pones y posteas, o sea, eso hace parte también de como unas nuevas etapas, ¿no? Sí, ya me toca, ya me toca. Antes yo quería ser como Tomás González, escondido debajo de la cama, pero no soy Tomás González, entonces tengo que dar la cara para que me lean. No, no, eso llegarán los momentos en los que te puedas sumergir allá y decir, que nadie me escriba, no importa, solo voy a escribir. Pero así has hecho muchas cosas. Ustedes aquí donde ven este man, el man ha ganado premios,
premios de novela, premios de cuento. El último premio fue en México. Contanos de ese premio. Se llama el Premio Sergio Galindo de novela, es un premio latinoamericano y la novela que ganó se llama Los Hijuetantas, que es una novela como lo que me está gustando a mí leer últimamente, que es como mucha metaliteratura, o sea, un libro hablando del propio libro y hablando sobre literatura y reflexionando. Metaliteratura. Entonces ahí tenemos el primer concepto de lo que hemos aprendido. Metaliteratura es que un libro habla del propio libro, es decir, por ejemplo, en uno de los cuentos de La Conjura de los Vicios, vos coges y decís, y entonces esto lo va a ver el editor y va a tratar y va a hacer esto y Gilmer lo va a comentar y esto y este cuento entonces no me lo van a aprobar o si me lo van a aprobar y ellos verán si lo editan o no, pues dice el personaje del cuento. Eso es metaliteratura. Y también mucho es como jugar con el lector, como decir, en la novela pasa mucho que es uno diciendo, lector, deje de ser perezoso, no se vaya de la novela, sígala leyendo, que esto mejora, o usted por qué se fue, y braviando al lector, jugando con el lector, o sea, es aparte de la trama, jugar como con tantas cosas, como dicen la cuarta pared, como romper la cuarta pared. Ah, listo, que chimba esa comparación. Sí, para teatro, y entonces uno rompe la cuarta pared y es luego que se siente más conectado. Parce, eh, yo te quiero, pues vos y yo hablamos de manera relajada y para mí ha sido un honor haberte conocido, pues y un gusto después de haberte leído. Eh, y ha sido bacano conocer eso y por eso te quería invitar a conocer tus libros. Esto es una pregunta muy respetuosa porque a la gente que lee mucho como vos, pues le cuesta mucho sacar unos libros, unos sí y otros no. Pues eso han dicho la mayoría, es muy berraco porque uno deja. Pero aquí vamos a hablar de libros, no sé si vas a contarnos los 5 de los últimos 10 años, los 5 de toda la vida, o los 5 del último momento. Entonces, vos escoges cómo nos los contás, ¿sí me entendés? Pero a mí me gusta siempre ir al primer momento. ¿Vos sos lector desde chiquito o empezaste tarde? Yo soy lector desde muy niño, o sea, mi papá era un gran lector. Entonces, al ver que yo no quería leer y que a mí me gustaba era estar en la calle tirando piedras y jugando fútbol y haciendo lo que hacen los niños, mi papá me intentó como meter al mundo de la lectura y yo nada y nada y nada hasta que me dijo, te voy a pagar. Y si me resumís, o sea, me resumís un libro y yo te pago. Entonces yo empecé a resumir y feliz y me pagaba y me pagaba y me pagaba. Y en cierto momento yo sin darme cuenta, yo dije, ay, jue madre, me gusta leer, estoy enviciado a leer y cuando él se dio cuenta de eso me dejó de pagar. Y ahora ya uno queda como muy enganchado y pasa mucho y vos lo ves que pues, también es tu experiencia que cuando uno lee mucho va sintiendo como la tentación también de escribir. Y eso también pasa de acuerdo a los libros que lee. Por ejemplo, un pelado bien joven, si se pone a leer a Dostoyevsky, es más difícil que le entren ganas de leer que un pelado bien joven que esté leyendo a Andrés Caicedo. Cuando vos escuchás a los pelados jóvenes que sobre sus influencias terminan diciendo que es Andrés Caicedo, la mayoría son como Andrés Caicedo, Chaparro Madiego, el de Opio en las nubes, o ese tipo de literatura que es como más cercana a nosotros. Ah, bacano. Y y ese primer momento que vos dijiste, "Ey, uy, este fue el libro, pues no de los 5, pero este fue el libro que a mí me conectó, o qué, o no lo recordás. No lo recuerdo, pero sí sé que mis lecturas eran como muy desordenadas, entonces yo podía pasar de leer Andrés Caicedo, por ejemplo, o García Márquez, y después estar leyendo a Balzac o leer pues esa literatura de los que llaman los clásicos poderosos, o sea, los clásicos que son las grandes obras de la literatura. Entonces, sí era como de todo. Pero también me acuerdo que en esos momentos esa literatura poderosa, pues la de los clásicos, se me dificultaba y después ya volví a ellos con el tiempo, ya más formado, ya más lector y ya las disfrutaba mucho. Y me pasaba al contrario que esas obras que me gustaban mucho en su momento, como las de Andrés Caicedo, ahora ya no me producen como lo mismo, pero me siguen pareciendo que son valiosas. O sea, yo no voy a desdecir de Andrés Caicedo, jamás. Es un genio, pero ya no lo disfruto tanto como sí puedo disfrutar esas obras clásicas que antes no me gustaban tanto.
a mí me pasa lo mismo y eso digamos que uno, pues por ahí lo llaman, es que se envejeció mal, o sea, envejecen bien o envejecen mal, pues como se dice, es decir, por ejemplo, a mí me pasa con Cortázar, yo lo leí y yo decía, esto es la locura, esto es tan, y ya hoy en día lo leo y digo, bien, bacano, pero no me genera eso que me genera hoy Dickens o que estoy peliculado pues con ese man, o sea, es como, esto es otro nivel, o Stefan Zweig, pues como esas cosas. Entonces eso sí pasa mucho y realmente sí, yo sí creo que hay literatura para edades, pues, o sea, para la edad Pero donde uno está. en tu caso no es que el libro envejeció, sino vos. Entonces, cuando vos envejeces, te van cambiando los gustos. Entonces, los libros de Andrés Caicedo todavía le siguen gustando a los adolescentes y también a gente pues de 30 y eso, ¿cierto? Pero a los que le gustaban cuando tenían esa edad ya empiezan como a soltarlos un poquito y a gustar. Entonces el que termina envejeciendo es uno. Pero es verdad eso y no es Es mentiras verdad. que los libros envejecen, los libros sí se gastan y los tiempos los van gastando porque cada vez los tiempos son muy distintos. O sea, ya la gente no le saca tiempo a leer, ya la gente ni siquiera quiere estudiar, ya pues el mundo va a cambiar y yo soy de los que digo y mucha gente lo dice que va a llegar el momento en que ya no se lea. ¿Vos sí pensás que ya no se lee? Pues yo creo que se está leyendo más, pero de forma distinta. Y va a llegar un momento Ah, ok. en que no, pues que sí que no se lea, porque es que, pues yo no lo puedo decir ni lo puedo asegurar, es como uno tirando al aire una apuesta. Y uno no sabe qué pasan los tiempos, pero como uno ve las cosas o como uno encuentra a los pelados, uno no sabe. Pues yo estuve hace poquito en un colegio en Aranjuez y yo que me pongo a llorar, porque yo era hablando y eso, tiraban piedra por allí, el otro molestaba, a nadie le importaba lo que uno estaba y yo era, pero ¿qué pasa? Claro, yo también creo que es que esta semana yo hablaba con unos de la librería que a mí me sorprende que la literatura ahora tiene mucho esa literatura en la que pasan muchas cosas. O sea, la gente necesita que en el libro de su hermano y eso cada página y lo mataron, lo volvieron a matar y lo volvieron a... O sea, como si fuera la televisión. Entonces, ya no hay tiempo para reflexionar. O sea, como para que te gastes como 20, 30, 40 páginas en un man Dostoyevsky que está ahí devanándose los sesos con un solo tema, un concepto y tal, y le da duro a ese concepto y se queda. Porque en los clubes de lectura, voy a adelantar las de la oficina, en los clubes de lectura de la oficina yo les recomiendo unos libros, es que no pasa nada, llevan 10 páginas y no pasa nada. Y yo, pero qué esperanza. No, es que en este otro ya mataron y ya hicieron yo no sé qué. Entonces sí creo que también la cultura del libro, pues de cómo la gente recibe las narrativas también ha cambiado mucho. Sí, por ejemplo, en el siglo XIX, la literatura del siglo XIX era pura literatura como de la digresión, o sea, de extendernos, de la descripción. Entonces vos lees Moby Dick o lees Los Miserables y lees eso y usted dice en Moby Dick se quedan hablando de peces y peces y no avanza y hacen inventario. O en Balzac usted ve como en Los Miserables, bueno, en muchas obras de esas y usted dice no avanzan, no avanzan, no avanzan. Y es más como uno quedarse en la forma de contar y en ese tiempo se leía y lo que había era tiempo. Ahora todo el mundo lo que busca, o la mayoría de la gente lo que busca es trama, como las telenovelas, quieren que les cuenten algo. Sí, y eso me ayudó y también como para explicarlo, porque me gusta mucho como tratar de explicar, encontré ese literatura contemplativa, ¿cierto? O sea, ya a la gente le gusta poco la literatura contemplativa. A ver, no faltará, pues hay muchos que les gusta, yo estoy hablando desde en proporción. Literatura contemplativa es, no sé, tipo Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que no pasa nada, pero entonces es como, hey, qué chimba esta frase este man, como la hizo, qué bacano este man, como logró esto, qué bonito cómo le dio la vuelta a esta figura retórica. Y es como cuando uno se deleita con el solo hecho de leer lo que escribe. Eso me parece una nota. ¿Cierto? También es bacano lo que lo en película uno y uno se mete, pero entonces hay dos, la contemplativa, por ejemplo, a mí me gusta más y es lo que vos hablabas ahora de metaliteratura, de estar reflexionando y de estar hablando con lo mismo y a veces la gente se siente que está como en el mismo y no avanza la cosa.
Por ejemplo, aquí estamos hablando así de forma contemplativa. Todo el mundo está yendo y los libros de David y los libros de David, y nosotros estamos dando como rodeitos. Pero aparte de eso, eso también genera tensión. Y los libros que yo traje, pues que son mis 5 libros, que al final no terminan siendo 5, y ni siquiera terminan siendo libros, sino autores, van por ese camino. El camino de que más que preocuparnos por la trama, me gusta más como el estilo, o sea, me gusta más como la forma en que se cuenta, más que lo que se cuenta. Así es, yo también creo eso y creo que eso es el éxito de la literatura en general, el estilo y la forma. Si no, muchos libros no tuvieran éxito porque dicen desde el principio qué va a pasar. Para poner un ejemplo muy feo, pues el mío, el abuelo muere, pues el abuelo muere y todo el mundo va a saber que el abuelo muere, pero lo importante es la forma. Vení, vamos con el primero, tu primer libro que vos digas que nos quieras contar hoy. Como te decía, ni siquiera es el primero, sino que son un autor, entonces es Fernando Vallejo, ¿cierto? Este es el Desbarrancadero, este es Casablanca la Bella, y este es Mi hermano el alcalde. Pero pongo 3 para no encartarme mucho, porque yo podría poner todos los libros de Fernando Vallejo. O sea, de Fernando Vallejo, no he leído los últimos 2 porque le he tenido como que no he querido entrar a ellos, pero es que Fernando Vallejo es un autor o sea, él mismo en la novela Casablanca la Bella, él dice, ¿cómo siguen leyendo a este viejo si lo que cuentan, si las novelas de él no tienen argumento, o sea, no tienen trama? Y él mismo se responde por el estilo. Eso es lo que es Fernando Vallejo, es puro estilo. Usted lee la prosa de Fernando Vallejo y es muy volada, es potente, entonces es como música y es ta, 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 ta. Y uno sin darse cuenta está leyendo que no le cuentan nada, pero usted está ahí. Y usted es ¿por qué? Entonces hay muchas razones. Porque suena. Además porque tiene, o sea, él es un mago él tiene mucha destreza, entonces él sabe cuándo meter una vulgaridad, como el Quijote, que de vez en cuando decía y de puta, como para generar la risa. Entonces Fernando Vallejo también sabe jugar con las vulgaridades, sabe jugar con el humor, sabe jugar con la crítica. Fernando Vallejo ha escrito una novela en su vida que tiene diferentes títulos, porque siempre es contra las mujeres paridoras, contra los pobres, es prácticamente como si fuera, por ahí decían que era un anarquista de derecha, es como una especie de, como un fachito desahogándose. Y usted escucha el fachito, pero a mí me ofende lo que dice, pero es lo que vos decís, es que una cosa es tu personaje, el que está narrando en tu novela, y otra cosa sos vos. Entonces, incluso a Fernando Vallejo, un autor colombiano, decía, investiguen, este man hay que meterlo a la cárcel, porque en una novela de él, Fernando mata a alguien. Entonces dicen, Fernando mató a alguien, hay que investigarlo, hay que meterlo a la cárcel. O sea, es que hay gente, y era escritor el que decía eso. O sea, llegamos a esos niveles de ignorancia, pero entonces en Fernando Vallejo lo que a mí me gusta es como ese escritor que aunque no cuente nada o aunque cuente lo mismo, es capaz de agarrarte y llevarte siempre a punta de estilo. Entonces, Eh, eso poquitos lo no. Además que con todo el estilo y es un man con un sentido del humor muy brillante, o sea, por ejemplo, ahí lo mostrabas y a mí me daba risa porque es la primera vez que alguien lo menciona como entre sus libros favoritos de Fernando Vallejo, Mi hermano el alcalde. A mí Mi hermano el alcalde, yo era feliz leyendo esa vaina y ahí traigo a colación una parte que vos decís como entre las groserías y lo fino que era el tipo, que es el tipo. Y es que las loras, hay unas loras que van gritando hijo de puta, hijo de puta, hijo de putica, y el man hace una disertación de por qué es más importante o tiene carga semántica el hijo de putica que el hijo de puta. O sea, eso es muy brillante. Es la historia, para que no sepan, es la historia del hermano que se vuelve alcalde, el hermano gay, pues en un pueblo paisa, y pone a votar los muertos. Él dice, mi hermano puso a votar los muertos. O sea, eso es una maravilla, todo esa novela. Y en Casablanca la Bella, él se pone a hablar con las ratas. O sea, él es un genio. Y, por ejemplo, hizo muchas cosas. Yo en la novela que acabo de escribir de Los Hijuetantas, tengo una pelea, el narrador tiene una pelea con Fernando Vallejo y tiene mucho de Fernando Vallejo porque Fernando Vallejo le dice, no me plagies, no me plagies, porque es prácticamente jugando con el estilo, todo. Y lo que hace el narrador es pelear con los precipicios. O sea, es prácticamente
no peleo con ratas, no hablo con lo que Fernando Vallejo habla, sino que yo hablo con precipicios. O sea, yo no, el narrador. Pero pues él tiene muchos recursos pues a mí me encanta. Y aquí pásele como una propaganda. Un escritor colombiano que se llama Andrés Burgos acaba de escribir una novela que se llama La muerte de Fernando Vallejo y Andrés Burgos mata a Fernando Vallejo. O el narrador de esa novela mata a Fernando Vallejo, para que lo lean. La publicó Tragaluz. Entonces, y eso para que observemos, para mí Fernando Vallejo es de lo más grande que ha tenido Colombia en los últimos tiempos, que ya lleva varios libros donde se hace metaliteratura sobre Fernando Vallejo, porque además tiene otra virtud. Él convirtió a Fernando Vallejo en un personaje de Fernando Vallejo, es decir, eso es muy brillante porque él se volvió un personaje y él no es así. O sea, él creó ese arquetipo de Fernando Vallejo, incluso la exageración. O sea, este está más berraco que Fernando Vallejo, va a ser tan bravo como Fernando Vallejo, no le gusta nada como Fernando Vallejo. Eso es un logro enorme. Sí, en esto, pues hace poco, él salió de México, se dice que porque, bueno, es una historia muy larga, pero él le metió una puñalada a alguien. Y hace poco aquí en Medellín, hace como un año o dos, no sé, a una señora que le dijo algo al perrito, también le clavó su puñal, entonces, y ya en Medellín mucha gente clava el puñal, entonces me imagino que todos los gamines que clavan el puñal son basados en Fernando Vallejo. Es mucho marica. Bueno, entonces, el primero, Fernando Vallejo, mi hermano el alcalde, Casablanca y esta para pasar la Doña Pita, yo también siento que El Desbarrancadero es la mejor novela que se ha escrito en los últimos 20 años en Colombia. Vamos a la segunda, el segundo recomendado, autor o libro, no sé, ¿con qué nos salgas? Se llama El Horacio. Asco, Horacio Castellanos Moya. Este es un libro, o sea, es un solo párrafo de casi 200 páginas. O sea, no pasa de párrafo como La Tejedora de Coronas, que son como 500 páginas no salta. Y es un libro muy por el estilo de Fernando Vallejo. O sea, el autor él es del Salvador, y tuvo que irse del Salvador y se fue a México y luego a otros países, porque en Salvador no lo iban a aceptar. O sea, se tuvo que ir porque esta novela, lo que hace es como un desahogo con toda la furia del mundo contra El Salvador, contra la cultura, contra las costumbres, la política. Entonces él se va con toda y ataca a todo el mundo. Entonces, y acá uno ve unas cosas muy similares a Fernando Vallejo, que es como esa prosa potente, que dice, como se le siente como la rabia, pero además es una cosa muy estética. Y además tiene también metaliteratura. Hay un man que se va para otro país, vive en otro país y llaman y le dicen, se murió su mamá. Entonces él baja a enterrar a la mamá y le comenta a Castellanos Moya, o sea, se supone que el que tiene un nombre parecido al del autor, y le dice que empieza a desahogarse y a decirle, vea, El Salvador es esto, El Salvador es esto, y son como esos desahogos de Fernando Vallejo, esto, o sea, este libro, y es una cosa, o ¿Cómo sea, se llama? se llama El Asco, Thomas Bernhard en San Salvador, así se llama la novela. Aquí dice que seleccionado por Babelia como uno de los 100 mejores libros de los últimos 25 años. Es, alguien decía por ahí, hablaba de prosa nerviosa. Esto puede ser prosa nerviosa, porque es como esa prosa que va como al hijo de madre y que es intencional, como que se sale de ritmo, pero es intencional. Cualquiera dice, ve, se cayó el ritmo o se fue por otro lado, aquí la sintaxis se fue y resulta que no. O sea, que es intencional y son esos juegos como cuando hay un monólogo que el monólogo si es perfecto, pues ya no es perfecto. El monólogo, por ser un monólogo o un soliloquio, debe tener fallas para que sea creíble, o sea, para que sea verosímil. Este libro es una maravilla, es de los libros que yo más recomiendo.
Y bueno, yo no lo conocía, lo voy a poner aquí en mi reseña porque yo siempre trato de escoger uno de los, pues como de los que me recomiendan para concentrarme, pues para empezar en ese autor, yo no lo conocía. Empezaría uno si uno quiere leer a este man por El Asco. Sí, yo leería Lasco. Yo ya me leí pues los otros, pues he leído como dos. Aquí aparece, por ejemplo, La Diáspora, Moronga. Son libros muy buenos, pero él está vivo. Pero yo me quedo con el Asco. O sea, es el libro que más me ha gustado de él, es el Asco. El Asco. Además tiene el subtítulo de Thomas Bernhard en San Salvador porque este Bernhard fue un escritor pues austriaco que era muy por el estilo de Fernando Vallejo, que era de esos que muy críticos y como muy pesimistas. Entonces por eso ponen como ese. Y entonces es como relacionar el personaje de esta novela con ese autor austriaco. Bien, espérate un momento, hago una cosa y es a la gente que se está conectando. A la gente que está conectando en este momento, estamos con David Betancourt. David Betancourt es un escritor antioqueño, escritor de novela y cuentos principalmente. Su libro más famoso, pues para la gente que sepa, es La Conjura de los Vicios. La Conjura de los Vicios. Hay otro que es John Kennedy Toole, y esto también es como un meta literatura, porque de John Kennedy Toole, La Conjura de los Necios, no tiene nada que ver, eso es una novela, estos son cuentos de personas que son adictas a cosas locas. Le voy a decir, el primero es adicto a decir gonorrea, hay otro que es adicto a arreglar la gente, que es el componedor, que es arreglar la gente que es fea en la calle, o sea, tiene mucho de dónde agarrarse. Otro que es adicto a regalar las cosas, otro que es adicto a matar los personajes de sus cuentos, ¿cierto? Este es un libro más famoso, por eso yo les decía que él ha escrito con los dos, con las dos editoriales grandes, porque ve, aquí está, este lo encuentran en Seis Barral, por ahí se llama La vida de mi vida, amargando la vida, y eso es otro estilo, para contarles es otro estilo, y es que, digamos que en los libros de cuentos muchas veces no se conectan los personajes, o los personajes de los cuentos no se conectan entre sí. Sí, este es un personaje que tiene todos los cuentos y le van pasando cosas todo al mismo personaje. O sea, también si David lo hubiera decidido en algún momento, podría haber sido una novela de este personaje, pero están estructurados como cuentos, que son estructuras distintas. En todos usted se cague la risa, porque eso sí tiene este man. Además de ser un gran escritor, un man muy riguroso, un man muy profesional, se caga usted de la risa. Este es de mis preferidos porque es bestiario, es puros cuentos de borrachos. Y tiene el primero que ganó el concurso de La Cueva. Eso es para que vean pues que yo soy fan de este man desde hace mucho tiempo. Yo no maté al perrito, este es otro libro de cuentos que también se lo recomiendo, ¿cierto? Y está Buenos Muchachos. Entonces, si ustedes quieren obtener los libros de David, pueden escribirle a David en su Instagram, que es David Betancourt, lo pueden buscar, está con una gorrita, David Betancourt, ahí están, ustedes pueden tener los libros de él para que se deleiten, para que gocen, para que disfruten. Y en la librería Te Creo, pues también tenemos algunos, pero la mayoría pues los tiene David porque hay publicado con diferentes editoriales. Sí, o que hasta ahí dije todo como acertadamente, porque estás con varias editoriales. Te creo tiene más libros míos que yo no tengo ninguno. Marica, hombre. Entonces, Soy bueno, Kira. ya me la te creo. Y lo que iba a decir es que ya va a salir la segunda edición de La Conjura de los Vicios. Vea, hermano, esto lo ha reseñado comediantes en Colombia, humoristas, periodistas, eso todo el que llega se empieza a pelicular con esto. Entonces ya sabe, este ya va a sacar la segunda edición para que la lean. ¿Oíste? ¿Qué estás escribiendo ahora? Pues, ¿cuál es tu próxima novela? Perdón, son dos preguntas. ¿Cuál es tu próximo libro que va a salir? Bueno, el que va a salir sale en México, el del premio, que es Los Hijuetantas, que es una novela. El otro año sale, no sé todavía cuál, porque está decidiendo la editorial, puede que sea una reedición de Bebestiario, pero ampliada, con más cuentos. O un libro que está inédito. Entonces hay que ver si sale con una editorial. Pues esperemos que Random se anime a publicar el de Bebestiario o el inédito. Y la novela sí sale en México.
que ese no llega a Colombia todavía, ya se queda en México. Y en estos días estaba leyendo un libro que se llama El mal de Montano, de Vila Matas, y yo llevaba un año y punta sin escribir. Eso sí es pura metaliteratura y requiere como lectores más rigurosos, porque ahí sí es muy complejo. Y leyendo ese libro me dio por escribir, entonces después de un año y medio estoy otra vez empujado por Vila Matas escribiendo un cuento que pues, pienso meter en el libro de cuentos inéditos. Y por ahí hay otra novela inédita que es como la tesis del doctorado en México, en creación. Ah, no, no, entonces, ya saben, pendientes que vienen muchas más publicaciones de David, aquí las comentaremos. Parce, el tercer recomendado. Vos ahí mostrabas un libro mío que se llama La vida me vive amargando la vida. La Ese historia libro de Chiquito. es la historia de Chiquito. Eso es como libros con unidad de personaje, que es un mismo personaje saltando de cuento en cuento, y ese personaje siempre anda debajo con un libro debajo del brazo. Y es un libro de Felisberto Hernández. Felisberto Hernández yo me leí esto, que es la obra completa, estos 3 libros, que es la obra completa de Felisberto, y o sea, para mí es de lo más grande que yo puedo leer. O sea, cuando yo quiero escribir y tengo como una especie de bloqueo o no puedo escribir, yo voy mucho a leer a Felisberto, inmediatamente leo, me empuja. ¿Qué pasa? Es que ese man me dio a mí como ese tipo de personajes que son como perdedores. El personaje que a veces es como los de la vida me vive amargando la vida, que es como un man que uno dice, qué bobo, o que uno le da como lástima, y uno dice, pero a veces también le da rabia. Y eso es los personajes de los cuentos de Felisberto. Personajes de cuento de Felisberto son, por ejemplo, él es músico, él fue pianista y son esos personajes que está como ahí misteriosos, como apagados, pero uno dice, ¿este qué? Y uno le empieza a dar rabia. Y cuando uno lee a Felisberto, yo le dije un día a Gilmer Mesa que yo había escrito ese de La vida me iba amargando la vida para aburrir a los lectores. Y Gilmer yo creo que me dijo, lo lograste. Y yo digo, pero Felisberto también, es que esa no es la intención de Felisberto, pero Felisberto lo logra, porque es un escritor más pausado y es un escritor que no está hecho como para estos tiempos, entonces vos lo empezás a leer, alguien que quiere trama, entonces empieza a leer a Felisberto y de un momento a otro resulta que el cuento se acabó, pero lo dejó empezado. Entonces vos decís, pues ¿cómo me dejó el cuento empezado? Me hizo perder 2 horas y me dejó el cuento empezado. Así es él. Él no le importa, entonces él es otro de los escritores que se lo lleva a uno a punta de estilo. Entonces, a punta de estilo uno se va yendo y yendo y yendo y uno termina, pero este es muy diferente a Fernando Vallejo o a Lasco, pues, de qué libro que te digo, que es como con esa potencia. Este es distinto, este es pura pausa y este es muy tranquilo, pero es inteligentísimo. O sea, es como magia, es la gracia. Si no lo has leído, léelo porque es de los escritores o sea, de los que es más completos y es uno de los escritores más importantes en Latinoamérica. Él pertenece a algo que se inventaron que se llama los raros. Rubén Darío, el poeta, él hablaba de los raros como de gente, como de la biografía, como decir, los Sí. poetas que son extraños, que son como locos, o que tienen raros por ese lado, ¿cierto? O que se emborrachaban de esta forma, o que hacían escándalos, eso. Pero luego llega Ángel Rama y dice, no, los raros, Ángel Rama también es uruguayo como Felisberto, dice, no, los raros vamos a ponerlos, pero por la obra. Entonces, él mete en el grupo de los raros a Felisberto Hernández, a una mujer que se llama Armonía Somers, a Mario Lebrero, que son uruguayos y son muy raros y él los mete en ese grupo. Y vos decís, en ese tiempo ellos eran los raros y ahora pues va a pasar el tiempo y ya como tanta gente los sigue, ya van a ser muy comunes y los raros van a ser otros, como pasa también con el canon y tantas cosas. Pero Felisberto Hernández es magistral y él era músico, él era pianista y en muchos de los cuentos es un pianista protagonizando. Y hay otra cosa que me gusta mucho y es la primera persona. Él todos los cuentos los narra en primera persona. Como Fernando Vallejo, que todo lo escribió en primera persona, excepto una biografía de Porfirio Barba Jacob que la escribió en tercera persona. Y este Loco. Lasco también es en primera, no, se llama ¿Pero cuál era? ¿La chapola negra? ¿Chapola negra? ¿O el mensajero? el mensajero. El mensajero. Ah, ok. Mensajero
sobre la biografía de Porfirio Barba Sí, Jacob, sí, sí, sí. y la escribió en tercera y luego la escribió en primera. Y de ahí en adelante todo lo hizo en primera porque él habla que no puede haber un escritor, un narrador omnisciente, ni de esos que atraviesan paredes, que los narradores no pueden ser dioses. Entonces, a mí me gusta ese tipo de narrador que es en primera. Y este Felisberto todo lo hizo en primera, excepto la novela, que es una única novela que se llama Las Hortensias. Pero es un escritor que hay que leer, o sea, es no, es que es tremendo escritor. Y además, yo lo tenía más referenciado por las hortensias y no lo tenía por la potencia que tiene comercialmente la novela, por la potencia esa que genera la novela y el tema editorial y todo eso, que la novela pues es la reina en este momento en el mundo, pues la gente le gusta mucho la novela. Voy a leer a Felisberto, ya tengo dos tareas. La otra es, te cuento que Luis Miguel y yo tenemos un chiste con vos y estoy más jodido que un personaje de David Betancourt. porque, porque vos también tenés todos esos personajes, ninguno es exitoso, todo les va mal, los jóvenes le roban la vida. Entonces yo le decía a Luis Miguel, no, más jodido que un personaje de David Betancourt, que está siempre llevado al berraco. Bueno, Yo vamos con contaba el... una vez, antes del otro, ahí le cuento rapidito, yo contaba una vez que los personajes míos perdían, era porque yo antes los mataba. O sea, yo mis primeros libros eran matar y matar y matar y matar. En Buenos Muchachos hay muchos muertos, en otro en una página mataba a 8 y que yo empecé como a preocuparme por eso. Yo decía, no, yo cómo estoy matando tanta gente. Entonces yo dije, ya no voy a matar y los voy a poner a perder. Entonces yo cuando escribo, yo no sé, pero como que algo me pasa, pero eso también es muy de Felisberto, como que los personajes pierden o que no alcanzan a ser. Entonces uno dice, pero este personaje, como no llega a ser, entonces uno le da como tristeza y uno como que pues uno como que quiere solidarizarse con ese tipo de personaje. Bueno, el otro. Pero además tiene más conocimiento, pues ya hablándolo, digamos, desde el punto de vista de rico en jugo literario o en jugo de conocimiento, la derrota tiene mucho más de dónde sacar, la derrota es mucho más loable, o sea, hablar de los derrotados, es que hablar de los triunfadores, pues es como que ellos sacan manuales, del manual del éxito, el manual de yo no sé qué, el cómo hacerse rico. En cambio, los derrotados hay como más de dónde, tiene más matices, tiene muchas cosas más interesantes, pienso yo, que siempre es mejor ir a hablar de los derrotados. Y vos sabes más que yo que el humor, también gran parte del humor está de eso, o sea, del que pierde, del que le va mal. O sea, de ahí se hace mucho humor, o sea, siempre el que pierde, o sea, uno se ríe por el que pierde. Antes de solidarizarse, uno se ríe de los fracasos del otro, de las pérdidas del otro, de las caídas del otro. Entonces el humor está hecho en gran parte de la tragedia de los otros. Claro, el humor es una tragedia atravesada por el tiempo. Bueno, vamos con el cuarto. Bueno, este también es como el que he venido muy indisciplinado, más que es el autor. Este es Mario Lebrero, que también hace parte de los raros y es un escritor. Por ejemplo, esta novela se llama El discurso vacío. Entonces, por ejemplo, aquí miro y leo, la gente incluso suele decirme, ahí tiene un argumento para una de sus novelas, como si yo anduviera a la pesca de argumentos para novelas y no a la pesca de mí mismo. Si escribo es para recordar, para despertar el alma dormida, avivar el seso y descubrir sus caminos secretos. Mis narraciones son en su mayoría trozos de memoria del alma y no invenciones. Este man hace mucho, este man lo que hace es que, por ejemplo, estos libros son libros fragmentarios y, o sea, son puros fragmentos, entonces son diarios, son como pedacitos, como sueltos, y son clases de literatura. Esto sí es experimentación pura. Entonces vos lees y mientras te va contando una historia, te va explicando cómo hacer un diario, te dice que está haciendo un diario, te empieza a hablar de la metaficción, te empieza o sea, es una clase de literatura. Estos dos libros son fundamentales pues para Discurso la gente que... vacío, ¿y el otro cuál es? Uno es el discurso vacío y el otro se llama la novela luminosa. Son librazos, pero este es del mismo Mario Lebrero y él era muy inclinado, se llama Dejen todo en mis manos, a él le gustaba mucho la novela policíaca. Esto es una delicia, o sea, esto es un dulcecito, porque es de esos libros divertidos. Este es
una novela de un man que tiene una novela y va donde un editor y el editor le dice, "Ah, usted es muy mal escritor, pero yo le publico su novela si usted me encuentra el autor de esta novela que un día dejaron en la editorial, que es una obra maestra, pero no sabemos quién es". Entonces él sale a buscar el autor de una novela para que le publiquen la de él. Es un goce, o sea, esto es una risa y es deliciosa, o sea, es muy, muy, muy bacana y es cortica. Es cortica, este libro sí es para cualquiera y es con la tensión de la novela policíaca, se ríe de la novela policíaca y como este man es el humor tremendo, entonces sabe jugar con las salidas que uno no se espera, pero que sí se espera, o sea, es maravilloso este man y tiene un montón de libros, tiene uno de cuentos cortos que se llama Cazaconejos, o sea, tiene así. Casa conejos. Ahora bien, vos tuviste un momento, y esto es bacano saberlo, porque uno va enfocando las lecturas. Vos tuviste un momento en que leías, vamos leyendo para la vida, ¿cierto? Vamos leyendo. Hoy has cambiado, o sea, vos imagino que haces un filtro, no, yo quiero leer es de este tipo de cosas que me enfoquen en esto, o sea, no es que llegue un libro, hey, léete el libro, ah, sí, sí, yo me lo leo, sino que vas organizando como quien te enfoque, o sea, ¿cuál es la decisión de lectura para leer tu libro hoy? Pues a veces las propias lecturas te dan lecturas. O sea, yo estoy leyendo, pues leí el libro que te digo de Vila Matas y ahí hay mínimo 300 nombres de escritores que él recomienda y los recomienda por ciertas cosas. Entonces usted dice, me gusta cómo es esto y usted va ciego. O sea, usted va, pero pues como que le llamó la atención el título del libro que dice. Entonces, las lecturas, pero también los amigos, las recomendaciones de los amigos, pero yo también vuelvo mucho a los libros de antes, o sea, yo nunca volví a Balzac, por ejemplo, pero sí vuelvo mucho al Quijote, porque yo en el Quijote pues veo todo, pero yo ya no me siento capaz de devolverme a leer el Quijote de tacada, sino que voy como que busco, como que leo cualquier pedazo y eso, pero pues eso depende, pero por lo general son muchos las propias obras las que me invitan a otras obras. Ah, ok. Esto es, ¿cómo se llamará eso? No es su referencia, uno va leyendo y así se va creciendo como, para ponerle una analogía a la gente que le gusta tanto lo audiovisual, usted va en YouTube y un video le sale a otro, y un video le vale a otro, y un video lo lleva a otro. Y de hecho así es que se empieza a leer yo leí a Ana Karenina, por ejemplo, después de leer La insoportable levedad del ser, que es el libro que ellos tienen, y a la perrita la ponen Karenina y entonces yo después leí a Ana Karenina por eso, aunque y ya la vida es distinta después de leer a Ana Karenina. Por ejemplo, Andrés Hermano, Caicedo me llevó a mucho al cine. Andrés Caicedo me puso a leer a ver cine y a leer a leer teatro. Por ejemplo Moby Dick por él, el Lovecraft por él, Edgar Allan Poe, entonces te van abriendo un mundo porque a uno le encanta mucho un autor y él te empieza a presentar, entonces vos vas a eso porque fueron sus influencias. así es. Bueno, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Hablamos de metaliteratura. Los Hijuetantas ganó un premio y va a ser una próxima novela que sale el otro año en México. Eh, Empezamos con uno de los recomendados. David está recomendando es autores en general, o sea, todo como la obra de un autor. Fernando Vallejo con tres especiales, Mi hermano el alcalde de Casablanca y El desbarrancadero, Casablanca la Bella y El desbarrancadero. Horacio Castellanos Moya con El asco. Felisberto Hernández pues con todos sus cuentos, y Mario Lebrero con Discurso vacío, La novena luminosa, y este último que es Dejen todo en mis manos, y de Mario Lebrero. Y vamos con el último recomendado, que es ¿cuál? Bueno, es que uno escucha siempre gente que escribe prosa y siempre recomienda prosa. Yo en esta vez quiero recomendar poesía, porque yo no veo cómo uno puede escribir prosa o ser un narrador si no lee poesía, porque es que la prosa también está hecha de imágenes, está hecha de ritmo, está hecho de tantas cosas que tiene la poesía. Entonces, aquí sí me desjuicié y ya no pongo un mismo autor, sino que pongo tres autores distintos de poesía. Entonces, Porfirio Barba Jacob, Sí.
Entonces, Porfirio Barba es como una especie de poeta maldito, como Hatin, ¿cierto? Esos poetas como que le cantan como al vicio o a la noche o que la virtud es otra, pues a lo que vemos como virtud, o sea, son poetas y no son poetas cifrados, no son poetas como esos, como decir leer a Lezama Lima, que usted lo lee y usted dice, ¿cómo me vuela la cabeza? Sino que lo que vas a encontrar lo encontrás acá y sea, son tremendos poetas. Este también, que este es Julio Jaramillo, Jaime Jaramillo Escobar, el nadaísta, el que X504, el, él daba el taller de poesía de la piloto. Y este es el ritmo, la musicalidad, tiene poemas pues como La Pepita de la Pitaya, que es sobre esa fruta, otro que se llama Mamá Negra, que son muy musicales, pero también tienen mucha hondura, o sea, la poesía hay que leerla. Y estos autores a mí me encantan. Hay otro que se llama Eli Ramírez, que escribía una poesía que era muy como con vulgaridades, como con parlache, y parecían cuenticos, o sea, por ahí escuché un autor que yo siempre digo, porque a mí eso me dejó como pensando, y él decía, se ganó un premio importante, él es argentino y se ganó un premio García Márquez, y él decía que él no había que leer poesía, y me dejó como timbrado, como que no hay que leer poesía, y él es un gran narrador, pero pues yo sí pienso lo contrario, hay que leer poesía y mucha poesía. Yo Y también la también, poesía. hay Eli Ramírez, por ejemplo, yo le escribí a Hilmer, y le dije, qué pena con el mundo, yo no sabía quién era Eli Ramírez, y cuando empecé a leerlo me pareció una chimba, y es el poeta del barrio Medellín. Además que son autores, esos, por ejemplo, Eli Hatin, yo no sé la vida personal de Porfirio y de Jaime, pero Eli Hatin decidieron que iban a ser poetas de solo poesía y solo su vida, entonces no van a eventos, no van a nada, o sea, terminaron que hay que hacer un lanzamiento, háganlo ustedes, y puta, a mí no me interesa eso, o sea, eh, y otra cosa que mencionaste ahorita de Hattin, que yo nunca, es muy chimba hablar con la gente que es inteligente como vos, porque le dan a uno las palabras para identificar algo que uno no sabía por qué, a mí me gusta la poesía de Hattin y de Porfirio porque todo lo que necesites está ahí. Eso me pareció que lo dijiste ahorita. Me pareció muy bacano porque, claro, yo a veces leo poesía de otra gente que yo digo, puta, me tengo que rebanar, ¿y esto dónde es? ¿Y esto por qué? Y tengo que ir por allá. La potencia, por ejemplo, de Hattin es muy potente lo que dice, o sea, es muy al bala yugular, y está ahí, o sea, está metido ahí, usted no necesita saber más, no necesita investigar más, no, ta. Eso, lo aprendí hoy con vos, o sea, encontrar las palabras. Lo bueno de conversar con la gente en general y con la gente inteligente es que puede decir cosas que uno a veces está buscando cómo encontrar para explicar ciertos fenómenos o cosas que uno dice, yo cómo encuentro con palabras eso. Lo hiciste hoy, entonces te agradezco porque sí, toda la poesía, yo no sabía, y es por eso, porque toda la poesía él está ahí. Hay otro que se llama Darío Lemus y es muy por el estilo de Hattin. Él se mantenía en una silla de ruedas, él le dio gangrena, se mantenía en el Parque Bolívar en una silla de ruedas y es de esos poetas malditos, o sea, que son entregados, como uno veía a los poetas de antes que eran ellos en la decadencia, como pudriéndose o como muriéndose, pero escribiendo y que vivían poesía, o sea, ellos eran la poesía, él es por el estilo. Porfirio Barba Jacob, Porfirio Barba Jacob es el de la vida profunda, canción de la vida profunda. Hay días en que estamos tan ese man se demoró toda la vida, estuvo puliendo su obra. O sea, no es como pasa ahora que la gente escribe un libro en 15 días y ya lo quiere publicar. Él se quedó perfeccionándola y perfeccionándola y corrigiéndola y corrigiéndola. Él nunca estuvo satisfecho con la obra que hizo. Y bueno, Borges decía, está muy bien eso, pero hasta cierto punto, porque si usted se queda corrigiendo toda la vida su obra, primero le va a quitar como la cierta espontaneidad con la que se escribió y segundo, usted no va a escribir nada más. Ve, sabes que eso me llama la atención porque cuando en estos días en un podcast que lo recomiendo también que se llama Grandes Infelices, hablaban de el escritor del Maestro y Margarita, que es un Bulgarov, ¿cómo es que se llama? Bulgarov, sí.
ese man es una novela, y ese man se pasó la vida corrigiendo esa novela. O sea, se pasó la vida corrigiendo esa novela. Y yo también decía eso, yo decía, ¿qué más le va? Pues ya, o sea, se quedan ahí. eh, eh, por ejemplo, y muy distinto a Hilmer, por ejemplo, Hilmer Mesa, que yo le pregunté si él veía para la revisión y me dijo, no, yo no veo nada, no me gusta, yo no veo nada, eso ya Melo, ya salió. Ya él Yo, no ve yo ni soy para nuevas muy ediciones. distinto. Yo soy muy distinto. Yo suelto un libro y después cuando va a salir otra edición lo vuelvo a trabajar y termina saliendo como si fuera otro libro diferente. Pero sí, no soy como, o sea, uno sí debería de soltar, pero en mi caso no soy capaz. Cada vez como que le voy viendo como las caídas y voy a él para intentar como mejorarlo, pero uno no sabe si en realidad lo mejora. Por ahí cuenta un escritor la historia de que él corregía y ya y tenía la obra y después volvía a leerla y empezaba y quitaba una coma y listo. Y después volvía a leer y volvía preciso ahí a poner la coma. O sea que eso es así. O sea, la corrección es como también otra entretención. El que no quiere escribir o tiene miedo de escribir se pone a corregir. Y yo también creo que hay que leer poesía, tengan en la casa, en su mesita de noche o nochero, lo que sea ahí al ladito, tiene una poesía por la noche en el baño, tengan libros por ahí. O sea, es que la poesía es muy chima porque uno puede tenerlas regadas por la casa. Entonces uno dice, ve, tin, un poemita y ya, no se tiene que sentar fíjate que estoy leyendo 4 horas poesía, pues eso es lo bueno de la poesía y lo bueno del cuento también. Si algún día, Parce, se nos acaba. ya no para molestarlo, si algún día va a invitar a un poeta que valdría mucho la pena, le recomiendo a Jairo Carrasquilla Tobón. Él es un señor que vive en Río Negro y es un personaje. Ese no sé si es poeta o humorista, porque uno empieza a hablar con él y se muere de la risa. Y además es genial, tiene un librazo que se llama El ciruelo en tu vino. Ah, pero ese Y man no es es el que estuvimos en la farra de la otra vez, que usted lo estuvo conoce. con nosotros en la farra de ese día. Ah, yo creo que yo tengo Es un libro de raro él. porque uno está por ahí en una fiesta con él y de un momento usted ve a alguien caminando por ahí parado en las manos y es él. Sí, sí, ese día conocimos mucha gente. Ay, Ese madre. día, ese día, ese día, qué locura. Pero bueno, eso son cosas de nosotros. Usted no tiene por qué chismosear eso. Eh, bueno, muchas gracias a David. David, ya nos terminamos para hacer el resumen otra vez. Para la gente que está conectada, eh, Fernando Vallejo, mi hermano el alcalde, maravilloso. O sea, toda la obra en general de Fernando Vallejo, pero David recomendó Mi hermano el alcalde, Casablanca la Bella y El Desbarrancadero, que es una novelaza. Horacio Castellanos Moya, El Asco, Felisberto Hernández, Los Cuentos, todos los cuentos, Mario Lebrero con Discurso Vacío y la novela luminosa, y Mario Lebrero con Dejen todo en mis manos. Y poesía de Porfirio Barbakov, Hatin y Jaime Jaramillo Escobar, para que ustedes se den un paso ahí por todo. Hubo novela, hubo poesía y bueno, y cuentos principales. Y no dejen de comprar a David Betancourt, donde lo vean por ahí, en muchas librerías está sin que David incluso sepa, pero ahí está, usted va, lo ve, coja un librito de David Betancourt. Le recomiendo cualquiera, se va a reír, va a pasar bueno, va a haber muy buenos cuentos bien logrados, y si tiene varias ediciones, ya sabe que David lo corrigió varias veces, o sea que ese está súper corregido, ¿cierto? Entonces, incluso la conjura de los vicios, puede comprarlo otra vez porque puede estar mejorado. puede, puede Y estar... tiene una sorpresa. Ah, La vea, segunda. tiene una sorpresa que quién sabe qué le va a ocurrir a este man. Es un tipo muy creativo. Hermano, un gusto tenerte acá, ve, lo logramos, pasamos bueno, sabroso, conversamos relajados. Entonces, no, espero verte pronto, hombre, ya en presente, que no nos vimos en Te Creo esta semana, nos dijeron que te fue muy bien, que les fue muy bien con los cuentos guerrilleros. Sí. No, Dani, Sal, muchas gracias a vos. Un parche hablar con vos y toda la energía, papá. saludame a Snedy y ahí nos pillamos. Listo, Chao. pues, Dani, muchas gracias. Eso se sale solo. No, yo lo saco. Que se sale. Termina uno entrando al baño en vivo. Sí, no,
Ya lo vale. No, además que ha sido muy bueno. Para mí es uno de mis placeres, eh, después de meterme en este mundo más amplio de la literatura con ganas y después de Venga, Hablemos y entrevistar, es haber conocido a estos autores y ya ser amigo de ellos y compartir con ellos otros espacios y aprender mucho de ellos. Hay que aprender de los amigos y hay que rodearse muy bien. Gracias a David por estar conectado con nosotros, gracias a ustedes. Recuerden, dentro de 8 días, el 1 de noviembre, son los monólogos de Suso. Es la última vez que nos vamos a presentar aquí con los monólogos. Son monólogos inéditos, nunca más se vuelven a presentar. Es un show que se hace exclusivamente para ese día. Nunca más se vuelve a presentar, boletas en la tiquetera. Y Suso a la carta, una obra que habla de la salud mental, que para mí ha sido muy, muy gratificante hacer esta obra. Es una obra con contenido. La gente va y se ríe 2 horas, pero sale reflexionando. Ya los que la vieron no me dejarán mentir. Es el 29 de noviembre, la última función que vamos a hacer en Medellín de esta obra. Nunca más se va a volver a presentar, así que tienen el 1 y el 29 de noviembre. Las boletas están súper baratas, o sea, las dejamos muy baratas porque también es un regalo para la ciudad de Medellín por los 15 años que está cumpliendo de esos shows. Así que gracias a ustedes, nos vemos, sigan leyendo, lean mucho, lean a David, lean lo que se les atraviese por ahí. Recuerden que el que lee nunca está solo y gracias, estos son los libros de la vida. Chao.